supongo que ya veis todos en la pantalla la presentación. Lo primero que tenemos Perfectamente. que tener claro es el contrato menor. El contrato menor como concepto, porque claro, si vamos a hablar del contrato menor, una evidencia es que tenemos que tener claro qué es eso del contrato menor. Entonces, la ley, con mejor o con mayor o menor fortuna, dedica el artículo 118, como vemos ahí, y el artículo 29 a decir las dos características definitorias de un contrato menor. Y el contrato menor, todos sabemos que por un lado se define por su cuantía, porque el valor estimado, si es una obra, no será inferior, bueno, es para obras, perdón, será inferior a 40.000 euros, y si son suministros y servicios, su valor estimado será inferior a 15.000 euros para que hablemos de un contrato menor. Hasta ahí todos lo tenemos claro. La segunda cuestión y la segunda característica y el segundo requisito que debe concurrir necesariamente es lo que dice el artículo 29, que dice que no podrán tener una duración superior a un año. Vale, pero con la lectura de estos dos preceptos eh, no tengo por qué tener clara necesariamente la figura del contrato menor porque induce a error. Es decir, si yo aplico esos dos criterios tal cual están escritos en la norma y descritos, yo tengo que la piscina descubierta de verano, la piscina de verano, cuyo contrato de servicios son 10.000 euros durante los 3 meses que dura el servicio, cumple el parámetro de contratación menor, de contrato menor por la cuantía y además no es superior al año. Por lo tanto, puedo pensar que cumple los dos requisitos del contrato menor que dice la norma y por ende es un contrato menor. Bueno, pues aquí se trata de introducir el primer matiz a nivel conceptual, que es, sin perjuicio de que la ley diga que no podrán tener una duración superior a un año, también hay que entender, y así se establecen diversos dictámenes de juntas consultivas, y aquí especialmente tenéis uno, que es uno de la Junta Consultiva de la Generalitat Catalana, el 14 de 2014, que dice que lo que no debe lo que no debe tener una duración superior a un año, evidentemente es el contrato, pero además la necesidad vinculada a ese contrato. Es decir, la necesidad objeto de contratación en sentido como una necesidad en un concepto más amplio y no tan concreto como el del propio contrato que se suscriba, es lo que no debe extender sus efectos a más de un año. Es decir, si la piscina de verano es una necesidad recurrente, es decir, esa necesidad de tener abierta la piscina de verano extiende sus efectos más allá de un año, sin perjuicio de que el contrato dure 3 meses, un mes o 20 días. Entonces, si la necesidad es recurrente, y recurrente es que excede del ejercicio de un año, más que del ejercicio es de un año, ahí tendremos que no se trata de un contrato menor. Luego, a nivel conceptual, tengamos claro lo primero, que es un contrato menor no es solo que no exceda de 15 o de 40.000 y que el contrato en puridad que suscribo no exceda un año, sino que además la necesidad es la que no debe ser recurrente, entendido como que esa necesidad no debe de exceder un año, ¿vale? Se trata de, no debe extenderse a más de un año. Por tanto, hablamos de un contrato menor, en atención a esto que acabamos de decir y los términos que lo hemos dicho, son contratos puntuales para cosas puntuales, excepcionales o no, pero que en cualquier caso son esporádicas. Porque si licito un taller que se hace todos los años que dura un mes para los jubilados o para el colectivo que sea, y lo hago todos los años, esa necesidad se convierte en recurrente y sin perjuicio de que respete la cuantía y el contrato materialmente suscrito no exceda un año, sí excede la necesidad. Luego, a nivel conceptual, mucho ojo, que al final la contratación menor es algo excepcional y puntual y seguro que si miramos todos los contratos menores que adjudicamos durante el ejercicio, veremos cómo en multitud de ellos, o gran parte de ellos, son recurrentes en cuanto a la necesidad y, por lo tanto, deberíamos licitarlos pues a través del procedimiento abierto, simplificado, súper simplificado, etcétera. Y el tema de la recurrencia, que es la clave, lo tenéis ahí en el informe ese que os referencio y, por lo tanto, podemos acudir a ese dictamen para tenerlo en cuenta. Vale, dicho esto, que es un poco la precisión conceptual del contrato menor, que me parecía fundamental para saber de qué estamos hablando, vamos a ver, partiendo de que estamos ante contratos menores, qué novedades hay en relación con su tramitación. Pues en relación con la tramitación de los expedientes, vamos a hablar, en primer lugar, de que el artículo 118, como él mismo, como se indica en el propio artículo, ya habla de que se requiere de la tramitación, como veis ahí, de un expediente. Antes no había un expediente en puridad en relación con los contratos menores, la ley no utilizaba esa terminología y por ende no lo había,
y ahora ya utiliza el término expediente. Por tanto, deberemos montar un expediente y, por suerte o por desgracia, la ley tampoco discrimina en atención a la cuantía del contrato menor. Esto es que teóricamente, por 1.000 euros, por 10.000 o por 15.000 se debería tramitar este expediente. Otra cosa es que por cuestiones de eficiencia y en atención a la escasa cuantía de determinados contratos se laxifique o se intente edulcorar un poco la tramitación de este expediente para no morir de éxito. Pero en puridad la ley no discrimina en atención a la cuantía. Ya veremos que en lo relativo a la publicidad sí, pero no en relación al expediente que hay que tramitar en puridad en todo caso. ¿Y qué debemos tener en cuenta en ese expediente? Pues lo tenemos ahí. Por un lado, el informe del órgano de contratación, que esto en atención a cada administración y a la tipología y envergadura de la administración, en unos casos lo firman los técnicos, porque claro, esto es una duda que tampoco queda claramente resuelta ni con la ley ni con los dictámenes que hasta ahora se han emitido. Si lo firma el técnico, si lo firma el político, si lo visan los dos, en cada administración se hace de una forma. Nosotros lo que hacemos, por lo menos en mi administración, en la parte relativa a la necesidad, puesto que hace referencia a más cuestiones de oportunidad, que muchas veces son más de índole político que de otra cosa, lo firma, normalmente viene firmado ese informe por un político y luego por un técnico, ese informe de necesidad. En atención también a la parte técnica que tiene toda licitación, pues en las distintas áreas, y lo firman los dos, aunque aquí encontraremos que hay administraciones en las que solo lo firma el político y en otras solo lo firma el técnico. Por lo tanto, lo primero que debemos justificar es la necesidad del contrato. Y aquí también deberemos tener en cuenta que esa necesidad, lo que hemos dicho antes, mucho ojo, muy importante, esa necesidad es puntual y no es recurrente, porque si fuera recurrente habría que licitarlo. En segundo lugar, en ese expediente, como ya teníamos en la anterior ley, habrá que aprobar el gasto, incorporar la factura. En tercer lugar, y como cuarta cuestión importante, la ley indica que además se justificará en ese expediente que se tramite y en el informe que se emita que no se está alterando el objeto del contrato a los efectos de evitar un futuro o un posible fraccionamiento, más que un futuro fraccionamiento, un posible fraccionamiento que eluda pues otro procedimiento que se debería licitar con ocasión de eso que se ha fraccionado indebidamente. Por lo tanto, eso también habrá que justificarlo en el expediente y además, como quinta cuestión, repasamos primero justificar la necesidad, segundo aprobar el gasto, tercero incorporar la factura, cuarto que no se está alterando el objeto del contrato, es decir, que no existe fraccionamiento, y quinto que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras que hemos visto al principio. Por tanto, esta última parte también genera polémica al respecto, porque como sabéis, hay distintos dictámenes de juntas consultivas, pues Aragón, el Estado, que fueron un poco las pioneras, aunque luego se han emitido más dictámenes, que sostienen teorías distintas. La de Aragón es más purista, más literal de lo que dice la ley y entiende que en atención a las categorías contractuales no se puede adjudicar más de un contrato de obras, de servicios o de suministros a una empresa dentro del, en un ejercicio, en un año natural, y eso lo que haría es que, sin perjuicio de que estuviera hablando de contratos menores bien tramitados, porque efectivamente son menores, a esa empresa no le podría adjudicar 2 contratos de obras, por ejemplo, en un ejercicio. Mientras que el Estado sostiene una teoría más amplia y entiende que esa limitación opera siempre que el objeto del contrato no sea sustancialmente similar. Porque, siempre que el objeto del contrato sea sustancialmente similar, porque si no lo es, sí podrá adjudicar más de un contrato menor de obras a una misma empresa. Por lo tanto, hay dos teorías, una más estricta, liderada porque fue la primera junta consultiva que emitió informe al respecto por Aragón, y otra un poco más aperturista, que entiende que esa limitación en cuanto a la prohibición de adjudicar más de un contrato se refiere a que siempre que el objeto del contrato sea sustancialmente similar, es decir, para evitar fraccionamientos. Por ende, si no hay fraccionamiento, sí puedes adjudicar más de un contrato a esa empresa y por lo tanto no operaría el límite ese cuantitativo del contrato menor de 15.000 o 40.000 en relación con la adjudicación a una misma empresa. Vale, esto como documentos importantes y cuestiones un poco peleagudas en la tramitación de los expedientes. Porque otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en la tramitación de un expediente, y lo tenemos a continuación, es qué sucede con la capacidad de obrar, solvencia,
la no concurrencia de prohibiciones para contratar la contratación menor, porque claro, el artículo 131, apartado 3, ahí lo tenemos transcrito, nos dice que los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario que tenga capacidad de obrar y cuente con habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. Claro, entonces aquí uno puede morir de éxito también en el sentido de que si ya tengo que tramitar el expediente del artículo 118 y además tengo que justificar documentalmente el cumplimiento, como en cualquier procedimiento de contratación, de todos estos requisitos, de que tiene capacidad de obrar, de que tiene solvencia, de que no está incurso en prohibiciones para contratar, etcétera, desde luego la contratación menor, en fin, puede producir un bloqueo importante en las administraciones como ya se está produciendo, porque la verdad, en fin, porque el cambio la verdad es que es relevante. Entonces tenemos que intentar por lo menos facilitar la tramitación en la medida en que se pueda y algo a lo que yo me acojo para no sobrecargar más el expediente de un contrato menor de lo que ya es o de lo que ya está, es el informe de la Junta Consultiva del Estado, el 21/2016, que hace referencia a la exigencia de la acreditación de estas cuestiones en un expediente administrativo. Lo digo porque me consta que hay administraciones que piden algo así como 7 u 8 documentos para justificar todos esos extremos a la empresa. Pues las escrituras, los certificados de hallarse al corriente, las obligaciones tributarias y de seguridad social, declaraciones responsables de diversa índole. Entonces, claro, si empezamos a cargar el expediente, al final, desde luego, la contratación menor no sé si va a ser excesivamente ágil. Entonces, yo por lo menos, ¿por qué solución he optado? Pues por lo que dice el informe de la Junta Consultiva, que es una cosa es que el contratista, y esto es importante, deba, deba cumplir con los requisitos que dice la norma, que tenga que tener capacidad de obrar, solvencia y no esté incurso en prohibiciones. Y otra cosa diferente es que deba quedar acreditado en el expediente. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que nadie niega que él debe cumplir con esos requisitos y una segunda cuestión es que si yo en un contrato menor no articulado a través de un procedimiento de licitación, sino a través de la figura del contrato menor, debo incorporar en el expediente esa documentación. Y sobre ello, y en relación con este informe de la Junta Consultiva, provoca las siguientes conclusiones o dictamina las siguientes conclusiones que yo creo que son muy, muy significativas. Y las conclusiones que enumero rápidamente vienen a ser que, en primer lugar, dice que en un contrato menor es necesario que concurran esos requisitos, eso es una evidencia, sin perjuicio de que la norma no exige que se acrediten en el expediente, sino lo que sí que hay que acreditar en el expediente es la aprobación del gasto, la incorporación de la factura y los informes que hemos visto, pero no las cuestiones relativas a estos temas. Ello no obsta para que, y según dispone el informe, en el momento en el que se genere cualquier tipo de duda respecto de su solvencia, su capacidad o lo que fuera, la Administración tengamos intacta la capacidad para fiscalizar todas esas cuestiones, requiriendo a la empresa para que nos presente la documentación oportuna. Y justamente establece estas conclusiones en el sentido de que al final, con ocasión de la tramitación de un contrato menor, no exijamos la misma documentación que en un procedimiento de licitación, puesto que estaríamos atentando contra la propia naturaleza de un contrato menor, que es adelgazar la documentación que se exige en la tramitación del expediente a efectos de hacerla más célere. Entonces, en relación con todas estas cuestiones y en la medida en que o en qué medida esto afecta a la documentación que obran al expediente, yo, por lo menos, la soluciona de esta forma. Es verdad que, evidentemente, la documentación del 118 hay que incorporarla, pero todas estas cuestiones nosotros ya tratamos con empresas que entendemos, ya por ser contratistas, que ya cumplen con estos requisitos, sin perjuicio de que nos reservemos la facultad de pedir cualquier tipo de documentación. Eso no obsta para que la Administración pues diga, pues en contratos a partir de 6.000 euros voy a pedir más documentación, o voy a pedir documentación, aunque sea una declaración responsable, en fin, los documentos que sean. Pero por lo menos no exigir en todos los contratos menores, sin perjuicio de esa cuantía, todos estos documentos, porque al final es verdad que la tramitación se ralentizará más allá de lo que podemos, y se cargará más allá de lo que podemos absorber. Continuando con ya dos últimas pinceladas en relación con cuestiones relativas a la tramitación de estos contratos, es importante destacar dos últimas cuestiones, que son la relativa a la publicación, ¿vale? Al régimen de publicidad de un contrato menor,
y la relativa a la licitación electrónica. Sobre esto, dos ideas. Primera idea. En relación con la publicación, estamos a lo dispuesto en el artículo 63 y debemos tener claro que lo que aquí nos dice es independiente de lo que dice el artículo 118. Es decir, una cosa es que el expediente de contrato menor tenga la documentación del artículo 118 y otra cosa que es que además de que exista ese expediente, haya que publicarlo en estos términos. En los términos siguientes. Dice, la publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. ¿Vale? Los contratos menores se publicarán por ley de contratos trimestralmente. ¿Qué se publicará? ¿Qué se indicará en la publicación? Pues al menos el objeto, duración, importe, incluido el IVA y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por identidad. Por lo tanto, se ordenan a los efectos de que sea más llamativo el incumplimiento de los límites que pone la ley en relación con la posibilidad de adjudicar contratos menores a un mismo empresario, con los matices que hemos visto antes. Quedan exceptuados de esta publicación los contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 5.000 euros, siempre que el sistema de pago utilizado fuera el de anticipo de caja fija u otro similar. ¿Vale? La idea que quiero trasladar es, esto no quiere decir que hasta los 5.000 euros no se tenga que tramitar el expediente del 118, porque el 118 no discrimina en atención a la cuantía, por suerte o por desgracia. Esto quiere decir que una vez lo tramite, a efectos de darle publicidad, deberé publicarlos trimestralmente y en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 5.000 euros, siempre que se tramiten a través del anticipo de caja fija u otra figura similar, deberán publicarse. ¿Vale? Estarán exentos los de valor estimado inferior a 5.000 euros, esos no, esos están exentos, pero los que superen siempre deberán publicarse. Los que superen esa cuantía o los que no la superen, pero no se tramiten a través del anticipo de caja fija, porque son dos requisitos. Es que el valor estimado sea inferior a 5.000 siempre que el sistema de pago utilizado sea ese. Luego, si son 3.000, habría que publicarlo también. ¿Vale? Eso como nota para tener clara en relación con la publicidad, que una cosa es el expediente, artículo 118, y otra cosa es la publicidad, que se le dé a esa adjudicación. Y ya una última cuestión en relación también con temas del expediente. La pregunta es, ¿y qué pasa con la contratación electrónica? En general, en la ley de contratos y en particular en los contratos menores. Pues bien, como sabemos, en principio la ley de contratos la vocación que tiene y lo que establece es que la tramitación de cualquier expediente de contratación y de cualquier actuación relativa a la contratación pública sea electrónica. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, en el artículo 157 establece en relación con el examen de las proposiciones y propuestas de adjudicación que si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, ahí hace referencia, claro, aquí hay un sector doctrinal que opina que como aparece la palabra sobre es que es en papel y archivo electrónico es electrónico. Entonces, me deja tramitarlo en papel o en electrónico. Discrepo de esa tesis, puesto que la ley, en otro artículo de la ley, establece la obligación de licitar y de presentar y de tramitar todo el expediente electrónico de la licitación por vía electrónica. Simplemente he hecho referencia a estas frases que refiero aquí para aclarar que el sobre sigue siendo electrónico, puesto que si la palabra sobre implicara sobre en papel, en la ley anterior aparecería la palabra sobre. Y en la ley anterior, el texto refundido de 2011, la palabra sobre no aparece en ningún momento. Aparece en la nueva ley porque los archivos electrónicos pueden tener la configuración de sobre electrónico o archivo en atención a cómo se configure en cada caso. Pero en cualquier caso, la ley lo que busca es la obligatoriedad en la tramitación electrónica de los expedientes de contratación. Y hemos visto que un menor también provoca un expediente. Luego, artículo 158, adjudicación. Igualmente habla de cuando se presente más de un sobre o archivo electrónico, hemos de entenderlo en los términos, por lo menos en los que yo interpreto. A partir de ahí, también es muy comentado el artículo 159.6, que en relación con el abierto simplificado, vuelve a utilizar esta terminología y dice la oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico. Se está refiriendo nuevamente a dispositivos electrónicos, no a que el sobre sea en papel o no. ¿Y por qué existe esta regla general? Porque en las disposiciones adicionales 15, 16 y 17, en la 15ª te establece esta obligatoriedad, además, sin perjuicio de que regule
a título excepcional que, en concreto, la disposición adicional 15ª, en el apartado 3, establece con carácter general, dice que la presentación de ofertas y solicitudes se llevará a cabo utilizando medios electrónicos y, no obstante, lo dispuesto aquí se excepcionará este régimen o no se estará obligado, y resumo, cuando por motivos principalmente técnicos tenga problemas en la tramitación electrónica. En la medida en que pudiera justificar que tengo problemas de índole técnica por la complejidad o por los medios necesarios de los que no dispongo, aunque esto también es relativamente cuestionable, porque en la medida en que se ofertan distintas plataformas que ya te habilitan la licitación electrónica, no solo abiertas y gratuitas en algunos casos por el Estado, también hay plataformas y empresas que ofrecen estos servicios, es difícil acudir simplemente a motivos de índole técnico que en cualquier caso están solucionados por el mercado. Pero bueno, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es que estemos preparados a día de hoy para cumplirlo, pero tenemos que saber por lo menos lo que debería ser. ¿Vale? Simplemente, y ya un poco concluyendo, vemos cómo, desde luego, ya en la contratación menor partimos del concepto, la importancia del concepto para saber cuándo efectivamente estamos ante un contrato menor. Hemos visto algunas cuestiones relativas a los expedientes y los documentos necesarios y cómo otros podemos obviarlos en la medida en que no es obligatorio que queden justificados en el expediente sin perjuicio de que sean requisitos que hay que cumplir. Hemos visto el régimen de la publicidad en los términos previstos en el artículo 63 y hemos visto, cuanto menos mi punto de vista al respecto, en relación con la obligatoriedad de la licitación electrónica, porque aquí hay dos cosas. Una cosa es que yo tengo que gestionar mis expedientes electrónicamente porque la ley de procedimiento, la ley 39, cuando habla de la ordenación define el expediente administrativo y lo define como electrónico. Luego en la parte del back office todo será electrónico y en la parte de interacción con los licitadores, bien sea por un procedimiento o bien sea por un contrato menor, también debería ser electrónico. Ese es mi parecer y esas son un poco las cuestiones que quería remarcar en relación con los contratos menores. Creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero... Estupendo, Juan. También empezamos unos minutos más tarde. Ha sido un estupendo repaso, ¿no?, por los puntos más importantes que se deben tener en cuenta en el contrato, como el tema de la necesidad del contrato que tiene que ser puntual, el tema de la publicidad y el tema de la contratación electrónica, que precisamente estas dos cuestiones son las que por anticipado nos trasladaron un compañero de administración local, Raimundo, que está conectado, que preguntaba precisamente por el tema de la obligación de la licitación electrónica, en este caso, que has dejado bien claro que es así, que en tu opinión así es, con la ley también en la mano y el resto de documentación de informes. Y la cuestión también de que suscita mucha duda que nos ha llegado por parte de Ángela, también está entre los asistentes, que es técnico de tributos, sobre la publicidad de la licitación. Sí, Juan, decirte que ha entrado una consulta en el transcurso del webinar en relación al importe, que nos la hace llegar Ignacio Prieto, en relación justo si el importe tendría que ser de 14.999, entiende, al ser menor de 15.000. Si nos puedes aclarar este punto. Claro, sí, sí. Volvemos a la diapositiva inicial. Dice valor estimado de obras inferior a 40.000 euros y servicios inferior a 15.000. 15.000 no vale y 40.000 no vale porque la ley dice que deben ser inferiores a esas cuantías. Luego deberían ser 14.999. Yo también hago un llamamiento a que forzar esas cuantías, también el Tribunal de Cuentas tiene algunos informes al respecto en el sentido de que ya por cuestiones estéticas parece que hay una voluntad, o puede parecer que hay una voluntad de no superar el umbral y meterlo con calzador. No sé si me explico. Es decir, hago un llamamiento a que los contratos menores tampoco los apuremos tanto, porque en la medida en que abusemos de esa figura podríamos tener problemas porque parece que estamos un poco encorsetándolo o forzando un poco la cuestión. Es decir, no es lo mismo que sean 12.000 euros o 13.000 o 10.000 que 14.995. En fin, ojo con esas cosas que también puede dar lugar a fiscalización por quien corresponda o por la sindicatura o por lo que fuera y podrían hacer alguna observación al respecto.
Efectivamente. Pues nada, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, que sé además que tenéis una agenda apretadísima y más precisamente por el tema de estos cambios y estas reformas continuas que no cesan y que tanto afectan al trabajo en los organismos públicos. Muchísimas gracias por tu tiempo y ahora vamos a dar paso a la segunda parte del webinar en el Pues que... oye, simplemente me despido, perdona que te Sí, corte, sí, pues no, por muchísimas supuesto, gracias Juan. a ti, al consultor bueno, a Walter Kluwer y a todos los oyentes que no asistentes o asistentes por audio por la atención prestada. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, gracias. Vale, Eh, gracias. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del taller en el que, como os comentaba, va a ser una simulación de la licitación electrónica de un contrato menor, siguiendo con el protagonista del webinar. En este caso va a ser Miquel Gómez, Product Manager del consultor Elicita, el que va a realizar de una forma muy práctica y veréis muy sencilla la licitación electrónica de este contrato. Miquel, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas. Para empezar, Bea, antes de que te desconectes, entiendo que se me oye y se me oye más o menos bien. Una prueba de sonido. Perfectamente, Miquel. Venga, pues nada. Agradecer a Beatriz como organización de este conjunto de webinars y, evidentemente, más que a nadie, agradecer a Juan por la exposición y muchas veces creemos que sabemos muchas cosas de todos los tipos de contrato, pero cuando oyes a alguien que te explica las cosas tal y como las conoce él y además con la claridad que las ha explicado, pues incluso haré referencia a algunos de sus comentarios en mi propia explicación de una plataforma que vamos a ver que resuelve, entre otros tipos de procedimiento, pues los contratos menores. Así que, sin más dilación, comenzamos con esta parte. Lo que vamos a ver es un ejemplo de una herramienta, de una plataforma, en este caso el consultor Elicita, que resuelve las famosas disposiciones adicionales 15, 16 y 17, que también hacía referencia Juan, la famosa posibilidad de licitar electrónicamente, ¿no? Posibilidad u obligatoriedad. Estoy totalmente de acuerdo con él de la lectura que él hace de todos esos artículos, en el sentido de que, bueno, pues que tenemos que poner a disposición de los licitadores una plataforma no solamente para los menores, sino para todo tipo de procedimientos de contratación para que se pueda licitar electrónicamente. Por ejemplo, el consultor Elicita resuelve esta problemática, resuelve esta circunstancia. Lo que vamos a ver es una plataforma que no solamente permite la gestión de los contratos menores, sino también de los abiertos, abiertos simplificados, acuerdos marco negociados, subastas, etcétera, ¿de acuerdo? Es, bueno, la plataforma que vamos a ver, creemos que es perfectamente válida y, bueno, pues por contar un poco la historia, pues lleva funcionando muchos años en muchos tipos de organismos, desde comunidades autónomas hasta ayuntamientos, como puede ser un poco el objetivo un poco más del webinar de hoy. Hemos hecho dentro de esta plataforma otros webinars enfocados a concursos abiertos, a negociados, haremos más adelante algunos con simplificados, los nueva ley, y este en concreto va a los contratos menores. Bien, pues comenzamos. Vamos a ver un ejemplo práctico, como decía Beatriz, vamos a suponer que somos, bueno, pues el Ayuntamiento X, y en ese sentido, como Ayuntamiento X, llega el momento en el que vamos a tramitar nuestro primer procedimiento, contrato menor, a través de ella. Bueno, pues este tipo de plataformas nos ofrecen siempre dos interfaces. Una interfaz, en este caso, que vamos a entrar para la administración, y un segundo interfaz que luego entraremos para la parte de las empresas, de los operadores económicos. Bueno, pues todas estas plataformas, además, con la finalidad de tener una máxima seguridad, se basan siempre en el uso de certificados electrónicos para la realización de cualquiera de las acciones o de las tareas. En este caso, vamos a coger un certificado de pruebas, como si fuera un tramitador de una entidad pública. ¿Vale? Certificados electrónicos. Lo que hacen el uso de estos certificados electrónicos, te aseguran a que el día de mañana no tengas ningún tipo de problema jurídico, es decir, que las cosas se han hecho en base a la ley, en base a la ley de firma electrónica, que es la ley que te permite interactuar y tener una presencia electrónica o virtual, dar
fehaciencia a las acciones que puedes realizar por medios electrónicos y yo ya me he identificado. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es dar de alta una nueva licitación. Como veis, pues vamos a elegir un contrato menor dentro de los distintos tipos de contratos que se podrían elegir. Eligiendo, bueno, pues este tipo de plataformas también permiten a los licitadores perder el miedo, ¿no? Jugar, poder, aquí lo conocéis mejor que yo, en los procesos de compras las empresas nos jugamos dinero y en ese sentido, oye, ¿me funcionará bien el sistema para presentarme electrónicamente? Pues mira, juega con un expediente de pruebas, pero en este caso vamos a hacer un expediente real. Ponemos el número del expediente, lo que queramos, menor, 0000987, servicios de consultoría para la definición de un RPT, lo que queráis, ¿de acuerdo? Lo que tengáis definido en el propio menor. En este caso, incluso el propio menor puede ser un menor suelto, lo entrecomillo la palabra suelta, o un menor que venga como consecuencia de una contratación previa, de un contrato padre, vamos a decirlo así, como puede ser, por ejemplo, un acuerdo marco o un sistema dinámico de contratación. Bueno, pues en su caso elegiríamos, ya habríamos tramitado ya previamente, dicho acuerdo marco, dicho sistema dinámico de contratación y solamente en este caso, después de tramitar ese acuerdo marco, homologaríamos a X empresas y solamente a la hora de definir un contrato menor, un derivado de ese acuerdo marco, me permitiría invitar a las empresas homologadas como consecuencia del contrato o acuerdo marco padre, ¿vale? Bueno, una cosa importante en este caso, lo digo un poco en todas las demostraciones, no debéis olvidar, ¿no?, que cuando empecéis a licitar electrónicamente, lo tenéis que así indicar aquí en este caso en los pliegos no, en los requerimientos, vamos a decir, estamos hablando de un contrato menor. En los requerimientos, oiga, recuerde usted que puede también presentar su propuesta a este contrato menor, a este servicios de consultoría por de una relación de puesto de trabajo, a través de medios electrónicos. Esta es la URL, esta es la web en la cual usted tiene que acceder. Bueno, pues tiene que utilizar un certificado electrónico, léase Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Agencia Valenciana, DNI electrónico, X, ¿no? Determinadas instrucciones para que los licitadores no tengan problemas ni dudas a la hora de licitar. Evidentemente podría definir lotes, precios unitarios, que se tenga que firmar o no contrato como consecuencia de la adjudicación del menor. Fruto de las indicaciones que le he dado, pues tengo que rellenar una serie de pestañas, de fichas. Como veréis, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Bueno, clasificación. Pues hemos dicho que era unos servicios. Si exigiéramos clasificación, la podríamos recuperar de la que te da el sistema. Fecha fin de plazo de presentación. Bueno, pues la fecha fin de plazo de presentación creo que no requiere más explicación. Voy a poner, por ejemplo, que es hoy a la 1, no me importa, que son 12.000 euros. No vamos a apurar, como ha dicho Juan, a tope a los 14.999, máximo 12.000 euros. Si queremos añadir una materia, indicar una materia CPA, una materia CPV, el sistema también las facilita, no hay ningún tipo de problema. Continuamos cargando la información y en este caso, bueno, al margen de que a mí me salen siempre unos avisos porque yo tengo una configuración un poco especial del equipo, y en este caso hablábamos del sobre único, ¿no?, donde le vamos a indicar a los licitadores qué documentos son los que queremos que nos indiquen. Aquí vamos a definir un sobre electrónico con 1, 2 o 5 documentos, ¿vale? Va a depender un poco de lo que nosotros queramos en este caso. Sobre único, podemos cambiar lo que queramos y vamos a, por ejemplo, a poner pues una declaración responsable, ¿no? Comentaba Juan que igual es suficiente una declaración responsable de un montón bueno, pues de licitador, ¿no?, en la cual le solicitamos una declaración responsable e incluso le podemos facilitar una plantilla, es decir, que bueno, pues en este caso le podemos decir, oye, mira, para que no te vuelvas loco, yo como Ayuntamiento X te voy a facilitar una plantilla en la que tengas ya todos los datos, simplemente rellenes quién eres tú, si incluso actúas en nombre de o como apoderado de, pues también lo rellenas, pero lo que es la plantilla la voy a tener incluso unificada, no voy a tener ningún problema de que unos me faciliten una cosa y otros me faciliten otra, porque directamente, veis la ligería de aquí, porque directamente te la voy a facilitar yo. Vale. Y además, evidentemente, de una declaración responsable, pues una oferta, ¿vale? Pues una oferta técnica o una oferta económica,
técnica económica, si soy capaz de escribirlo bien, técnica y económica, lo que queramos, ¿vale? Continuamos para adelante. Podríamos, en este caso tiene menos sentido, pero en todos los tipos de procedimiento, este tipo de aplicaciones te permiten dar de alta los pliegos de condiciones, con una finalidad de que, bueno, por un lado, toda la documentación del expediente se encuentre ya metida en el propio expediente, en esta aplicación en concreto, en el consultor licita, y por otro lado, con la finalidad de que no obliguemos a que los licitadores tengan que irse, menor no, pero si es un abierto, es un negociado o si es un abierto simplificado y tal, no tengan que irse a un perfil de contratante. Lo tienen ya en el mismo momento en el que presentan la oferta por si quieren consultar algo. Bueno, pues como no lo he metido me lo recuerda. Y lo que en este caso hago es invitar a las distintas empresas. Es una de las opciones que en este caso al ser por invitación, pues en este caso pues me pongo a invitar. Por ejemplo, pues voy a invitar a distintas empresas que yo, por ejemplo, creo que se pueden llamar así, si las busco mejor. Por ejemplo, un autónomo que se llame Aránzazu Fernández, por otro lado, una que voy a ser yo, Miguel Gómez González, las distintas empresas, e incluso te va poniendo el NIF o el CIF de las empresas y se van añadiendo. Podemos añadir todas las invitaciones que queramos, ¿vale? En este sentido la aplicación es configurable y en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues una vez que he añadido las distintas empresas a las que voy a invitar al menor, procedo a repasar, no lo tengo que hacer todo de una misma tirada, vamos a decir, sino procedo a repasar todo lo que he ido introduciendo durante el rellenado de las distintas fichas o pestañas, incluida también efectivamente las empresas que han sido invitadas, y finalizo en alta en el sistema. Bien, bueno, pues en este caso lo que me indica también es, oye, como este tipo de contratos es un contrato menor, tiene invitaciones, vamos a mandar unos correos electrónicos y unas notificaciones electrónicas, es muy importante, a todas las empresas a las cuales has invitado. ¿Y qué texto quieres que se envíe? Bueno, pues lo puedes completar. Se le invita a presentar oferta al expediente, no me acuerdo qué número he puesto, pero bueno, Miquel, o menor, 987, el que sea, ¿de acuerdo? E incluso, en este caso, pues también puedo añadir un archivo, es decir, en el cual vengan los requerimientos, me da igual cuál. Es decir, que, pues bueno, pues este de aquí, le doy a adjuntar requerimientos, en los que se define un poco los trabajos a realizar. Le digo adjuntar, acepto. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo el sistema? Bueno, pues está haciendo, por un lado, está mandando esas notificaciones. Ahora directamente abriré mi correo electrónico para que lo veáis. Me dice que el expediente se finalizó correctamente. Voy a poder consultarlo todas las veces que quiera, aquí en la opción de menú de consulta. Y por otro lado, lo que me está haciendo es, yo soy una empresa y no sé si me habéis invitado o no, para que veáis la facilidad. Ya nos olvidamos de hacer incluso invitaciones de otro tipo y fijaros, es decir, que incluso de rellenar cualquier tipo de documento. No manda un correo a Walter Kluber, manda un correo a no sé quién, a no sé cuál, al Corte Inglés, a Telefónica. No, automáticamente ya manda los propios correos la aplicación. Si yo abro mi correo electrónico, aparte de muchísimos correos que tendré, sí que debo tener, como hemos podido ver, aquí un correo que dice, tiene nuevas notificaciones en la plataforma de licitación electrónica. Para acceder a ellas, pinche en el siguiente link. Bueno, pues me avisa que yo, como licitador, fijaros, acabo de dar una vuelta de 180 grados, ya no soy un organismo público, sino que soy un licitador. Como licitador, me abre un sistema de notificación electrónica, esto lo veríais evidentemente con vuestros logos, con vuestros tipos de letra, ayuntamiento, X aquí arriba, y yo lo que puedo ver es la propia licitación electrónica, ¿vale? Vamos a verla como si fuera un licitador, pero dejadme que lo cierre, porque como he entrado antes con otro certificado, tantos certificados, los sistemas. Vuelvo a abrir y entro, perdón, lo copio aquí arriba. Vuelvo a entrar a mi sistema de notificaciones electrónicas y entro con mi DNI. En este caso es mi DNI, el de Miquel. Bueno, elijo uno de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es este, que es mi DNI válido, con el cual, por cierto, tendré que presentar la declaración de la renta a no muy tardar. Y me dice que tengo distintas notificaciones pendientes de leer. Y una de ellas es esta, que tengo una invitación para una licitación menor 987. Repito, soy licitador,
estoy en este caso accediendo a una notificación que me ha llegado por vía correo electrónico, me ha pedido el certificado para identificarme, me he identificado, me va a salir un pequeño resumen de la notificación que me está enviando de manera automática y me dirá, ¿qué quieres hacer? ¿La quieres leer el detalle? Si le digo que sí, como es lo que voy a hacer ahora mismo, ya podré ver el detalle del texto de la notificación, más incluso leer, rechazar, ¿vale? Leer, más incluso me pide el certificado, más incluso el propio documento de requerimientos o los X documentos que se hayan incluido dentro de la propia invitación. José Miguel Gómez González, le digo que sí. Bueno, y con todos estos avisos que les doy OK, en el detalle, bajo ahora para abajo, voy a cerrar el correo porque si no me van a entrar un montón. ¿Tengo algo por aquí? No, vale. Vale, en este caso me salen todos los datos, estimado señor, usted ha sido invitado al siguiente procedimiento de contratación, contrato menor, el plazo de presentación termina hoy a la 1 y además puedo ver el fichero de requerimientos, ¿de acuerdo? Es un fichero que no sé ni lo que habré metido, así que bueno, pues un documento Word. Los distintos documentos que vosotros metáis aquí, pues son los que os van a salir, ¿vale? Un documento normal y corriente. Perfecto, yo ya sé que he sido invitado a un contrato menor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me marcho y me voy a la URL que me indicaba la propia invitación. Entro al entorno donde con vuestros logos, vuestros tipos de letra, vuestros iconos, voy a entrar a la parte de presentar oferta. Sistema de licitación electrónica para los licitadores. Me identifico exactamente igual que he hecho en la parte de notificaciones. Vuelvo a elegir mi certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bueno, este tipo de aplicaciones son multientidad. En este caso, lo que voy a entrar es al entorno de demos para los webinars. Elijo cualquiera de ellas, por ejemplo, la mía, porque estaré como apoderado en distintas empresas. Todas estas características, bueno, es un webinar un poco en este sentido para conceptos generales, pero sí que siempre lo tienen, ¿no? Es decir, que evidentemente Miquel Gómez, que soy yo, pues puede ser que no es el caso, pero puede ser apoderado de 1 o 23 empresas, no hay ningún tipo de problemas. Pincho presentación de ofertas, selecciono el expediente, número de expediente, menor, creo que lo hemos llamado. Es este de aquí, termina hoy a la 1, sigo siendo un licitador, veo que me quedan 40 minutos, selecciono el expediente como licitador, vuelvo a repetir y me pongo a rellenar, simplemente a completar los distintos documentos que se han solicitado en el sobre electrónico, ¿de acuerdo? En el sobre electrónico que comentaba Juan, pues efectivamente, pues en este caso, incluso quito la ayuda para que no nos moleste, sobre único y los dos documentos que hemos indicado. Declaración responsable del licitador y la oferta técnica y económica. Perfecto, pues lo normal es que yo ya lo tenga en alguna carpeta. Voy a ver alguna carpeta que tengo ya con algunos archivos. Bórrame. Vale. Una declaración responsable, pues un PDF. Declaración responsable, me da igual. Oferta técnica y económica, pues un Word, que es la oferta técnica y económica, ¿vale? Este tipo de aplicaciones luego siempre te permiten que a los licitadores, que somos un poco cansinos, vamos a decir, permiten siempre indicar documentos o mayores. Bueno, además te voy a indicar unas experiencias previas que yo tengo o un anexo de, ¿vale? Pues bueno, lo podría indicar en este caso. Le doy siguiente. Me indica que si me tiene que mandar notificaciones electrónicas, cuál es el correo electrónico de aviso de cortesía, pues le pongo un correo electrónico, le doy siguiente, vuelvo otra vez a aceptar estos avisos. Estos avisos a vosotros nos van a salir, ¿eh? Me salen a mí porque soy un poco friki y bueno, y tengo todo tipo de seguridad aquí metida. Y lo que me va a indicar ahora mismo, como veis, estamos en el último punto, que es el de firma y envío, simplemente es un resumen, es decir, que mira, que sepas que como licitador vas a presentar a esta licitación la oferta, que es el contrato menor, que lo vas a presentar siendo tú este licitador y lo que vas a enviar es este archivo y este archivo. Incluso hasta podría verlos en este mismo momento para confirmar si son los archivos correctos. Le doy firmar y enviar. Evidentemente me pide mi certificado de nuevo.
Miquel Gómez González, me dice qué ficheros son los que voy a firmar, le doy firmar y lo que está haciendo es ahora mismo cogiendo todos y cada uno de los ficheros, firmándolos y tras la firma enviándolos al propio sistema. Evidentemente, solamente, es obvio lo que voy a decir, pero solamente se van a poder presentar aquellas empresas que han sido invitadas. Sobra decir que si yo ahora mismo, que tengo además un montón de NIFs y de CIFs dados de alta, entrara con otro CIF de una empresa o de un autónomo o de una UTE, este tipo de aplicaciones también gestionan uniones temporales de empresas que no han sido invitadas a una UTE, efectivamente no va a ser un bienal, pero que no han sido invitadas a la licitación, no lo van a ver. Verán otros, verán los abiertos simplificados, si verán, yo qué sé, los acuerdos marco, los negociados con publicidad, pero aquellos que no han tenido invitación no los van a ver. Me puedo imprimir un justificante, así me quedo tranquilo como licitador, en el cual, con vuestros logos y demás, me va a indicar un número de registro electrónico, el cual va a dar constancia fehaciente de la operación realizada. El 31 del 5 a las 12:23, con este número de registro que va a estar en vuestros sistemas, se ha realizado el envío de una empresa por parte de la empresa Miquel Gómez González a este contrato menor con estos archivos, un archivo y dos archivos, facilitando incluso también un código seguro de verificación por si este justificante tiene que ser consultado por un tercero, léase pues una entidad mayor, un juzgado, lo que sea. Bueno, pues cierro aquí, cierro como licitador y lo que vamos a ver para terminar es un poco, bueno, pues efectivamente, pues está muy bien, hemos creado un menor, hemos presentado una oferta a dicho menor, lo que vamos a ver es cómo veríamos nosotros como administración pública cómo nos llegan esas ofertas. Bueno, pues para eso, ayer preparé otro en el cual presenté exactamente igual dos ofertas que lo que hemos hecho hoy. Bueno, os indico que vuelvo a ser otra vez a administración, ¿vale? Aquí hay muchos cambios de que ahora mismo estoy actuando como, bueno, pues he empezado a actuar como administración, he creado el menor. Luego he actuado como licitador, he mandado una propuesta y ahora vuelvo otra vez a entrar al sistema como administración para ver qué ha pasado. Oye, ha finalizado el plazo, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues entro otra vez, no sé cuántos ceros he puesto, 1, 2, 3, 4. Bien. Entro otra vez como si fuera tramitador de una entidad pública, tramitador entidad primero, me voy a registro de ofertas y voy a buscar uno que hice ayer, que yo creo que le llamé además Miquel, algo así. Eso es, servicios de consultoría, vamos a verlo. Servicios de consultoría para la adecuación de las normas técnicas y pliegos de contratación, 13.500 euros. Y acababa el plazo hoy a las 9 de la mañana. Pues efectivamente, son las 12:20. Vamos a ver quiénes se han presentado. La aplicación, este tipo de aplicaciones te dicen, evidentemente, quiénes se han presentado. Te dice, mira, que sepas que se han presentado dos empresas. Una que se llama Aránzazu Fernández Ramos, que se presentó el 30 del 5 a las 19:32, y otra que se llama Miquel Gómez González, que se presentó el 30 del 5 a las 18:48. Perfecto. Bien, ¿qué ocurriría? Este tipo de aplicaciones lo permiten si además se presenta una empresa en papel. Lo permiten. Yo podría indicar ofertas o licitaciones en papel. Vendría aquí, pincharía nueva empresa y le diría, la buscaría y le diría a qué fecha y hora se ha presentado esta, porque me ha venido ya no en papel, sino incluso en correo electrónico. Bueno, me ha venido en correo electrónico, pues indico a la hora que me ha entrado el correo electrónico. Seréis vosotros los que tengáis que decidir. Mira, en los contratos menores, la verdad que muchas experiencias nuestras así lo están haciendo. Los contratos menores solamente te puedes presentar por la aplicación. A punto final. Es decir, que no permiten que en este caso haya este modelo mixto, esta dualidad de presentación. En todo caso, sois vosotros por procedimiento, no va a ser la aplicación la que os impida que bueno, pues que se puedan presentar ofertas también de manera en papel. Bueno, pues una vez consultadas, ¿qué me voy? A la apertura de la documentación. Busco el expediente, va a ser un poco el último paso que vamos a hacer para pasar luego a las dudas. Busco el expediente. Es el expediente 789, hemos verificado que ya se ha finalizado el plazo, la aplicación también lo gestiona, me dice, oye, no has indicado que se ha presentado ninguna en papel, ¿es correcto? Sí, es correcto. Simple comprobación. Y me indica las dos ofertas, Aránzazu Fernández Ramos y Miquel Gómez González. ¿Qué puedo hacer yo? Verlas, evidentemente, verlas, ver como si dijéramos el contenido de los sobres.
por un lado, de la primera presentación de oferta que se hizo ayer, la abro, se la puedo pasar al técnico correspondiente, como tal, pues bueno, pues esta es la oferta, está muy bien, oye, muy perfecta, sin ningún tipo de problemas. Y por otro lado, veo la otra oferta, exactamente igual, la veo, la abro. Una vez que las he analizado y que siempre van a estar aquí en el sistema, por cierto, también podría, en caso de que quisiera mandar algún tipo de aclaración, porque tengo algún tipo de duda, lo puedo hacer, lo dejo en estado de aclaraciones y generaría una nueva notificación, la cual va a recibir automáticamente el licitador, como antes hemos visto la notificación que hemos entrado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Han pasado 3 días, valorarlo. Puntuación, criterios cuantificables, pues lo que sea, ¿no? Si eso solamente a precio, pues esta saca 100 y además se ha presentado por 12.000 euros, indicando un plazo, unas observaciones, todo lo que yo pueda indicar aquí. Y de la otra, exactamente igual. Paso a valorarla. Pues esta vamos a poner que tiene 75 puntos, 75,50, porque se ha presentado a 13.000 euros. Evidentemente controla todos los importes y demás, si son mayores, menores. Muy bien, pues una vez que yo he finalizado, finalizo el acto de la apertura y me iría a la adjudicación, directamente a la propia adjudicación. Con esto terminamos. Es un acto muy sencillito en el que me va a indicar todas y cada una de las empresas a las que se han presentado, de las que yo he invitado, evidentemente, y una simple ordenación de los puntos que he ido indicando para cada una de ellas. Pues que sepas que la empresa esta le has dado 100 puntos y la empresa esta le has dado 75 puntos. Pasaría a adjudicarla, una fecha de adjudicación, generar la notificación. Si he indicado que se firme el contrato, se pasaría a la firma de contratos, esta parte de aquí, y si no, se quedaría así, indicada, toda la documentación del expediente aquí dentro, para todos los expedientes, en este caso menores, que estamos tramitando. ¿Vale? Bueno, este es un poco el resumen del funcionamiento de los contratos menores. Indicaros que sí que es verdad que cuando alguien arranca una aplicación de licitación electrónica, como es el consultor Elicita, indicaros que lo normal es empezar por este tipo de procedimientos. Es así. Es decir, que el miedo se va perdiendo con aquellos procedimientos con los cuales podemos saber qué licitadores se pueden presentar y por lo tanto les podemos llamar. Incluso un servicio de soporte les puede llamar y decir, pues mira, oye, si tienes alguna duda llama al 902, no sé qué, tal y cual, porque bueno, además las cuantías son más pequeñas, por lo tanto esa gestión del cambio, ese miedo lo vamos perdiendo sacando al principio 4 o 5 contratos menores y luego pasando a otro tipo de contratos como abiertos o los que nos apetezca. Bueno, pues esto era un poco el resumen, Beatriz. No sé si en Sí, este caso... muchas gracias, Miquel. Si hubiera alguna consulta sobre esta parte del taller mientras la realizan los asistentes, sí, Miquel, en general lo que nos han llegado previo al encuentro es, en general, nos trasladan el problema de los... por esto me gustaría que contaras la experiencia de, pues bueno, de las casi más de 5.000 licitaciones que llevamos desde hace años, antes incluso de la obligatoriedad completa de la licitación electrónica. La experiencia por todos los clientes con los que están trabajando ya con el consultor Elicita respecto a los licitadores, cómo vencen ese miedo, porque es lo que más les inquieta en general. Muchos licitadores se enfrentan a una herramienta, nuevamente el temor a utilizar medios tecnológicos y, bueno, cuál es la línea general de aceptación respecto al uso de la aplicación, incidencias y demás. Me gustaría que Vale. profundizaras un poquito más en eso. Mira, pues si me dais 2 o 3 minutos os cuento la experiencia. Es decir, que por ejemplo el consultor Licita, es un ejemplo, y hoy estamos hablando de contratos menores. No quiero, en este caso, pero efectivamente, como comenta Beatriz, esta en concreto lleva cerca de 5.000 licitaciones tramitadas electrónicamente en organismos como Xunta de Galicia, Red.es, que a nivel municipal incluso se conoce mucho, Gobierno Vasco, distintos ayuntamientos, Ayuntamiento de Córdoba, ayuntamientos de Galicia, es decir, que hay distintas experiencias.
no tiene nada, esto por contar por un lado, ¿no? Y segundo, voy a contar varias cosas. No tiene nada que ver la experiencia de los licitadores hace 8 o 10 años, porque la aplicación ya lleva en funcionamiento 14, 15, pues hace 8 o 10 años con respecto a ahora. Sí que os puedo decir, por ejemplo, que el volumen de llamadas, de llamadas que siempre se han tenido, siempre, el 99,99% de las circunstancias que han tenido no es uso de las herramientas, es uso de los certificados electrónicos. Esos son los verdaderos problemas que realmente tiene un licitador. Estamos encontrándonos, yo os puedo decir casos de grandes empresas de consultoría informática, grandes, pero grandes, muy grandes, que conocemos todos, que hace 8 o 10 años tenían problemas con los certificados electrónicos. No estábamos acostumbrados, eso ya ha cambiado. A día de hoy eso no ocurre tanto, es decir, que nos sorprenderíamos, nuestro servicio de soporte, el volumen de llamadas que ahora mismo se tiene con respecto a, bueno, pues tengo una incidencia, no sé cómo entrar, tengo un problema con el certificado, es casi muy menor. Es decir, que podemos estar recibiendo pues del orden de 1, 2 llamadas diarias con una solución casi inmediata. Cada vez las aplicaciones están más enfocadas al uso de certificados electrónicos, más sencillas. Ya os digo que todo viene por ahí. Con respecto a la gestión del cambio de los licitadores, esto es como todo en la vida. Al cabo de 3 licitaciones que han presentado electrónicamente, no quieren hacer otra cosa. No queremos hacer otra cosa. Esto... podemos ir a foros con un montón de empresas que tienen esta experiencia, pero las 2, 3 primeras experiencias cuesta. Es decir, que nos cuesta porque estamos acostumbrados a mandar un correo electrónico al técnico correspondiente o al director de departamento correspondiente o al concejal correspondiente. Es simplemente entrar, perder un poco el miedo, jugar con esas licitaciones de pruebas que hemos dicho antes, ser un poco proactivos, es decir, que vamos a arrancar ser un poco proactivos en ese sentido porque las circunstancias que ahora mismo se encuentran los licitadores no tienen nada que ver. Todo el mundo ahora mismo ya tiene un certificado electrónico, si no, todo el mundo sabe cómo se lo puede sacar, desde el servicio de soporte se le puede indicar más. Acércate a la agencia tributaria, acércate a una oficina de la Seguridad Social, sácate un certificado que es gratuito de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y vas a ver cómo presentar una licitación es muy sencilla, de verdad. Tenemos que quitarnos un poco ese miedo. No digo que haya que relativizarlo, porque os digo que las 3 primeras veces que se presenta una oferta, todos tenemos un poco de miedo, pero hay que pasarlo. Es como coger y empezar a conducir, nada más. Muchas gracias, Miquel. Pues buena, entonces ese feedback que es positivo, que las empresas licitadoras cada vez nos cuesta menos a presentar todo electrónicamente. Pues nada, ya vamos a dar por finalizado este webinar, por supuesto agradeciéndoos a todos la asistencia. Sí comentar que ha habido 2 dudas respecto en el transcurso del webinar de Paloma y Anthony, que os he contestado por privado para indicaros que se os va a dar respuesta por escrito, ya que Juan en estos momentos ya no está conectado en el webinar, ¿vale? Y bueno, sí, emplazaros al siguiente webinar para aquellos que todos estéis interesados. Vamos a tratar el procedimiento simplificado. Hay una pequeña modificación respecto a la fecha, no será el 14 sino el 19, y el procedimiento súper simplificado lo trataremos a principios de julio. Retomaremos en septiembre con la programación de acuerdos marcos y sistemas de adquisición dinámico. En cualquier caso, la programación os la haremos llegar como hemos hecho con este contrato y una vez más, pues agradeceros a todos vosotros la asistencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Wolters Kluwer, tu mejor socio.